Sigue con nosotros en 7 AM. En este espacio tenemos información relacionada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para ello se encuentra el presidente del organismo, el ombudsman Jorge Alberto López Espinosa, Jorge Andrés López Espinosa, quien está al frente de este organismo descentralizado. Y tenemos algunos temas que son importantes, que son trascendentales en la capital potosina. Se dio el desalojo de ambulantes, esto en el centro histórico, y de ahí hubo un pronunciamiento de parte de esta comisión. ¿Qué se nos puede decir al respecto? Y bienvenido. Gracias por el espacio. Sí, en efecto, la semana pasada, el día domingo y el día martes, se presentaron algunos eventos en el centro histórico, específicamente en la explanada de la Plaza del Carmen, ahí frente a un costado del Teatro de la Paz. La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició un expediente de oficio valorando los videos que estuvieron circulando en diversas redes sociales e incluso también en algunos portales informativos, sobre todo por el contacto que hubo entre elementos de policía y mujeres que presuntamente se dedican al comercio, y también en el episodio del día domingo con personas vestidas de civil, quienes aparentemente eran inspectores de la Dirección de Comercio Municipal, que también tuvieron una interacción con comerciantes. En ese sentido es muy importante fijar la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En primer lugar, nosotros fijar la postura de que estamos, por supuesto, totalmente de acuerdo en el reordenamiento del comercio informal en el centro histórico, como parte del derecho a la ciudad, que ya lo habíamos nosotros mencionado en alguna recomendación que se emitió hace un par de años al Ayuntamiento de la capital, no a esta administración, sino hace ya 2 administraciones. También señalar que se debe privilegiar siempre el diálogo, la negociación, la concertación, antes de llegar a implementar acciones como las que vimos, donde se utilizó la fuerza pública. Por supuesto, también agotar el debido proceso legal, es decir, si estas personas están incurriendo en faltas de carácter administrativo, bueno, realizar los procedimientos que establece el propio marco normativo municipal. Y bueno, si esto ya no es posible, si ya no hay un entendimiento, si ya no hay diálogo y además no hay una obediencia a los bandos gubernativos, implementar los dispositivos de seguridad, pero siempre con observancia del respeto y observancia a los derechos humanos. Lamentablemente en estos 2 episodios de la semana pasada vimos cómo hubo contacto físico, incluso nosotros también mencionamos exponiendo la integridad de inspectores, incluso de policías, y por supuesto también en esa interacción pues sufrieron algunas lesiones mujeres que ya presentaron y formalizaron su queja ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el desalojo, es decir, porque se dio uno de manera inicial que se estuvo difundiendo en redes sociales y después ya vino otro que requirió la intervención de la fuerza pública. Ahí también fueron captadas personas vestidas, es decir, de civil, porque, digo, sí se observaba a algunos individuos, algunos funcionarios, vaya, que estaban portando el chaleco de la Unidad de Gestión del Centro Histórico y que tenían las identificaciones, además de los policías que, por supuesto, van uniformados. Sí, claro. Sí, bueno, en ese sentido es importante señalar y hacer una comparación, si me lo permiten. Claro. En su momento, ustedes recordarán cuando se estuvo haciendo procedimientos de vigilancia del transporte público, la Comisión de Derechos Humanos hizo un señalamiento respecto a que los inspectores, en este caso de la SCT, debían utilizar vehículos cuando menos con un logotipo y sus inspectores pues debidamente uniformados y acreditados. Pasa exactamente lo mismo, es decir, nosotros lo que hemos señalado es que el personal que labore en el ayuntamiento como inspectores deben de estar perfectamente acreditados. Sería deseable que trajeran también algún distintivo. Es cierto, en las imágenes se puede apreciar a algunos, pero no todos, los que están realizando estas funciones de inspección. Y además es muy importante señalar que esta unidad de gestión del centro histórico, que entiendo es una unidad administrativa que se acaba de crear, si bien hay un decreto previo, se acaba de habilitar a una persona, a una titular. Nosotros hemos advertido que falta todavía la parte de la implementación y la reglamentación, por lo que hasta este momento la única autoridad facultada para realizar estas funciones en materia de regulación del comercio informal sería la Dirección de Comercio Municipal a través de sus inspectores, y todavía esta unidad no estaría debidamente habilitada a través de reglamentaciones para poder
operar estos dispositivos. ¿Sí tendría alguna repercusión ello? Y esto lo mencionamos porque con base en lo que al menos del otro lado del Ayuntamiento de la capital se manifiesta, es que los inspectores, si bien no pertenecen al 100% a la unidad de gestión del centro histórico, sí pertenecen a comercio o digamos algunos hay de servicios, o personal de servicios municipales, en fin, y ellos digamos que se mantienen aquí, pero te los presto un momento y bueno, en teoría, en todo caso, Gabriel Andrade tendría que estar firmando aprobaciones, es decir, la unidad de gestión sería la como que de ahorita doy la cara en lo que está el reglamento y nosotros somos los que damos la orden para que se efectúe todo esto. ¿Ahí sí habría alguna anomalía a pesar de ello? Bueno, sin duda, el principio de legalidad es muy claro, en nuestra Constitución lo establece, el artículo 14 y 16, cualquier procedimiento que tenga que ver con actos de molestia, sobre todo en el tema administrativo, bueno, bien, debe estar precedido siempre de una indicación de quien tenga la capacidad para hacerlo, en este caso sería el titular de la Dirección de Comercio. Los inspectores deberán traer, insisto, su identificación vigente, además de los formatos para realizar las actas, para levantar, en el momento de retirar a estas personas, levantar el acta en el que conste o en la que conste lo que se está asegurando, los bienes, etcétera, y desde luego iniciar un procedimiento de carácter administrativo a efecto de que también las personas tengan su garantía de audiencia, que este es un derecho fundamental que aplica para todos, sean comerciantes establecidos o sean comerciantes ambulantes. Entonces lo que está diciendo la comisión es que es correcto, bueno, insisto, el reordenamiento hay que hacerlo, por supuesto, es un derecho humano también, sin embargo hay que hacerlo de manera correcta, insisto, privilegiando el diálogo, privilegiando los procedimientos administrativos y que sea el uso de la fuerza pública el último recurso una vez que han sido agotados todos los demás procedimientos. Todo esto que ustedes, bueno, que por ejemplo ahorita están manifestando, ¿fue observado directamente desde Comisión Estatal de Derechos Humanos en el lugar de los hechos o esto fue después con alguna evidencia, con los videos que tanto estuvieron circulando? Y la pregunta es, porque no hemos visto, digamos, mucha cercanía de ambas partes, al menos en todo lo que atañe a lo que ha estado realizando el Ayuntamiento capitalino. Hablemos de los dispositivos antialcohol, hablemos desde el primer desalojo, no hemos visto tampoco tan movida lo que sea la coordinación municipal, entonces se acudió, se les hizo el llamado o ustedes están pendientes de ello para presenciarlo. Bueno, en el caso específico del día domingo y martes fue a través de gente del comercio que acudió a la comisión a solicitar la observación. Esto es muy importante que lo menciones porque en efecto hoy algunos municipios de San Luis Potosí, como es el caso de la capital, cuenta con una coordinación municipal de derechos humanos que en una primera instancia sería esta coordinación la que debería acompañar algunas acciones de carácter administrativo que realiza el propio ayuntamiento. Precisamente para eso fueron creadas estas coordinaciones, para tener la cercanía, para realizar acciones de observación, de acompañamiento, etcétera. Tengo entendido que en estas dos ocasiones no acudió tampoco la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Sí acuden visitadores y observadores de la Comisión Estatal, pero, insisto, a petición de las propias personas que se vieron afectadas. Sin embargo, nosotros, insistir también desde este espacio, estamos abiertos a seguir colaborando con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, siempre y cuando, insisto, se den en los términos de la observancia y el respeto a los derechos humanos, pero de ninguna manera para convalidar actos que vayan en contra justamente de los derechos fundamentales de las personas. Había unas críticas, digo, porque independientemente de que claro que se tengan que respetar los derechos humanos, que sea algo que a veces a las autoridades les cuesta, ¿no? Parece como que resulta un asunto que es ríspido, ¿no? Para ellos hacerlo. Sí, incluso en redes sociales se está plasmando, porque se da esta situación del desalojo, es decir, con el uso de la fuerza pública, y de inmediato la CDH emite ya lo que sería un comunicado con la condena, ¿no?, sobre estos hechos. Y no es el primero que hemos conocido. Digo, ya hemos visto que por otro tipo de acontecimientos también se da el pronunciamiento que condena a la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo ocurrido, etcétera, etcétera. Pero hubo quienes en redes sociales señalaban, no está dentro de las facultades de la CEDH condenar, y al momento que se daba como una revisión también a la ley en el marco normativo, bueno, se decía, sí hemos visto en otros puntos de la República que hay algunos organismos que condenan, digamos, el asesinato de tales o cuales personas, etcétera, pero se decía, aquí al menos la crítica, y por eso buscó la respuesta, claro, es que faltaba, digamos, imparcialidad al momento de tratar algo y manejarlo como un supuesto, es decir, que se siga una investigación antes de emitir un juicio.
¿Cómo están las cosas aquí? ¿Está dentro de sus facultades? Sí, por supuesto, la Comisión de Derechos Humanos, como en todo el país, somos un organismo público autónomo, con esa autonomía y haciéndola valer, porque también hay que recordar que quizá en algunos otros momentos las comisiones no generábamos este tipo de posicionamientos. Hoy lo estamos haciendo, incluso no solamente en temas como el ayuntamiento. Yo hace un momento tocaba el tema de la inspección que realizaban en algún momento la SCT con el tema de Uber y los taxis. Bueno, recordarás que hubo un episodio también muy lamentable en donde participaron servidores públicos del SCT agrediendo a un conductor en la vía pública, en un video que circuló. Por supuesto que ahí también utilizamos nosotros el posicionamiento público, porque justamente es una de las herramientas que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Sin duda no compartiríamos los comentarios en redes sociales que decían que estamos prejuzgando. No es así, porque nosotros no hemos señalado de manera directa a ningún servidor público, solamente condenamos los hechos. Ya cuando investiguemos debidamente como lo estamos haciendo, ya particularizaremos con nombre y apellido quiénes son o no los responsables de este episodio. Insisto, nosotros tampoco estamos cargándonos del lado del tema del comercio informal, por eso ha sido muy clara nuestra postura de decir sí al reordenamiento del centro histórico, sí a poner orden, sí a poner limpieza, porque justamente también pasa por un tema de derecho a la ciudad, pero hay que hacerlo de manera correcta, adecuada y apegado a los derechos humanos. ¿Y de parte del empresariado o bien de las mismas autoridades se ha dado algún acercamiento con ustedes? Sí. Y ello porque, bueno, ya tenemos el tema que ocurrió en 2015, cuando precisamente se trataba lo del derecho a la ciudad, pero digo, todavía si uno acude al primer cuadro de la ciudad, y es la queja también incluso de los líderes de mercados que dicen, aquí yo no veo cómo a 250 metros a la redonda esté libre de informales, y eso es una falla tremenda, independientemente de la política, de las preferencias, en fin, sino de algo que está en el marco normativo. ¿Cuántas personas se han acercado, digamos, del otro lado y que dicen, nosotros también estamos buscando Sí, que se ya respeten nosotros derechos? hemos tenido justamente reuniones con gente de nuestro centro, de Coparmex, de Canaco, es decir, sí la comisión ha tenido un acercamiento, por supuesto que les hemos refrendado nuestra postura de por supuesto que haya un reordenamiento que le corresponde por supuesto a la autoridad municipal, pero no a solamente la autoridad municipal. Hay otras autoridades involucradas que no las hemos visto participar. Platicábamos en lo particular en esta reunión sobre este tipo de comercios que ofrecen alimentos, por ejemplo. Bueno, ahí tendría también que participar los riesgos sanitarios, ¿no? En el caso también el tema de salud pública, en donde no son solamente autoridades municipales, también deben de estar involucradas autoridades estatales, protección civil, por ejemplo. Vemos que hay algunos negocios que utilizan incluso tanques de gas con conexiones que son pues muy peligrosas, que puede haber ahí algún chispazo, etcétera, y puede haber una desgracia pues que lamentar. También observamos cómo hay que estos negocios utilizan conexiones llamadas en el Vox Populi diablitos, que se conectan de manera irregular a las tomas de la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí, por supuesto, que el llamado también sería la CFE, que es una autoridad federal que tendría que estar regulando este tipo de conexiones, y desde luego desconectándolas, pero también dando vista a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito federal. ¿Pueden ustedes dar el brinco, hacer el llamado directo a CFE o tienen que vincularlo a la Comisión Nacional? En el caso de CFE sí sería una instancia federal, pero insisto, esta recomendación que habla del derecho a la ciudad da para eso, justamente para que la autoridad municipal coordine, o sea, la punta de lanza con otras autoridades, y entonces puedan entrar todos de manera conjunta a reordenar el tema del centro histórico. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este tema, por supuesto, que va a continuar y ya veremos más adelante cómo se desarrolla, cómo avanzan las investigaciones y también la postura final que emita el organismo que estás encabezando. Gracias. Tenemos más temas después del corte. Siga con nosotros.